Bienvenidos a Unicom TV. En esta oportunidad vamos a estar dialogando con la experta mexicana, la victimóloga Gerú Aparicio Aviña, quien ha venido a nuestro país a brindar talleres de prevención y sensibilización acerca del síndrome de desgaste profesional, con énfasis en violencia doméstica y de género. Bienvenida, Gerú. Muchas gracias al Ministerio del Interior. ¿Qué hablamos cuando hablamos de síndrome de desgaste profesional y por qué hacemos énfasis en la violencia doméstica y de género? Las personas que administran justicia, que operan justicia de primer contacto, su trabajo es muy especializado. ¿Por qué? Porque a raíz de primera intervención es donde nos podemos dar cuenta de el riesgo que puede correr una mujer en un aspecto o en un contexto de violencia de género. Entonces se trata de tener abordajes especializados para poder contener no nada más a la víctima, sino también al victimario. Hay una fatiga por compasión, trauma vicario, burnout, todos son síntomas de desgaste al entrar en contacto con emociones disruptivas de personas que acuden a nosotros. Entonces la persona del servicio público luego no tiene de qué manera reaccionar estas emociones y va ocurriendo el desgaste normal que todas personas podemos tener en nuestro trabajo, más aparte tiene un componente altamente disruptivo emocional. ¿Cómo, digamos, un policía que está atendiendo a estas víctimas se da cuenta que está sufriendo, que está desarrollando esta patología? Bueno, de entrada normalizamos los síntomas o las afecciones. Yo siempre les digo, bueno, es normal sentir frustración, es normal sentir impotencia, porque quisieras erradicar, digamos, las dinámicas violentas, quisiéramos que la víctima, por ejemplo, concluyera todo un proceso judicial, ¿no?, donde hubiese una denuncia, un seguimiento. Y entonces, si la persona, el policía o la persona de primer contacto no comprende cuáles son las dinámicas emocionales y cognitivas, se empieza a desesperar, pero porque no tiene elementos de comprensión. Pero una vez que les explicamos los síndromes, el por qué se regresa, el por qué no pueden dejar, digamos, un vínculo violento, donde hay aspectos inclusive neuroquímicos, culturales, es cuando entonces empiezan a adaptarse y a generar afrontamiento adaptativo a este trabajo, ¿no? Que de eso se trata la profesionalización, ¿no? Que puedan ellos hacer un desempeño eficiente y eficaz sin que haya, digamos, un impacto que los vaya lacerando y los vaya desgastando, que implicaría también que el servicio decayera, por decirlo así, porque hay un agotamiento normal. ¿Cómo has visto a estos policías que tú estuviste impartiendo los talleres en cuanto a esta problemática y cómo ha sido el intercambio con ellos? Lo que mayormente pedían era fortalecer la comprensión de los fenómenos, como por ejemplo el síndrome de adaptación paradójica al agresor. O sea, ¿por qué cuando interviene el policía o la policía para salvaguardar a la víctima se pone en contraposición al policía, ¿no?, y defiende al agresor? No hay necesidad de estresarse porque no comprendes. Sabes perfectamente que es así y puedes hacer un abordaje íntegro sin desgaste, por lo mismo que ya tienes todo con un control cognitivo y emocional para un correcto comportamiento. Uno del público objetivo de estos talleres es la unidad de estrés que tiene Sanidad Policial. ¿Cuál es la importancia que vos le ves que exista una unidad así en nuestro país? Bueno, para mí esa unidad es esencial. De hecho, toda institución que tiene atención a víctimas de violencia familiar o violencia doméstica requiere tener una unidad especializada como es esta. ¿Por qué? Porque
precisamente es distinto el estrés que impacta por un delito de robo, de secuestro, demás, a la violencia doméstica, porque nos pone en unas posiciones inclusive de alianzas y de colusiones entre víctima y victimario. Yeru, este no es el primer año que venís a Uruguay. Estuviste el año pasado brindando talleres de masculinidad. ¿Estuviste este año? ¿Vendrías el año que viene? Ay, yo encantada. ¿Por qué? Porque cada año, por ejemplo, el año pasado estuvimos capacitando policías en masculinidades y perspectiva de género. Entonces, ahí nos percatamos que si bien esta metodología se estaba incorporando, había este aspecto de no saber de qué manera procesar todas las emociones que nos dan por el desgaste cotidiano de estar interviniendo con una violencia que está normalizada porque es una cuestión cultural. Entonces, es así que dijimos, bueno, ya están las bases, digamos, para comprender la perspectiva de género y los derechos humanos a una vida libre de violencia. ¿Qué sigue? Bueno, construir toda una estrategia para empezar a desmontar la violencia en buenos tratos, pero para hacer eso necesitamos intervenir en erradicar la violencia e intervenir implica pues desde los dispositivos electrónicos como las tobilleras, el monitoreo que se le da a los usuarios y a las usuarias, precisamente en dignidad a sus personas, porque no se trata ni de patologizar ni de criminalizar, son personas, es ciudadanía que requiere, digamos, los servicios del Estado justamente para aprender otras formas de vincularse, y si no hay posibilidad de encontrar otras formas de vincularse, buscar que sea lo menos dañino, respetando siempre vida e integridad. Bueno, Yeru Aparicio Aviña, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por estar brindando esta charla a estos policías. Para mí es un placer, muchas gracias por la invitación y sobre todo agradecer el espacio de buenos tratos para el personal que está día a día trabajando con la ciudadanía. Yo les agradezco muchísimo. Y con ustedes nos reencontramos en el próximo Unicom TV.